Bienvenidos de vuelta a mi canal. Como saben, hoy nos sumergimos en un tema que nos apasiona a todos, el icónico momento del coche en Erkenci-Kuş con Demet Özdemir y Can Yaman. Ya exploramos los aspectos más generales, pero ahora vamos a profundizar aún más. Prepárense para una inmersión total en los detalles, anécdotas y curiosidades que rodean esa escena que nos dejó sin aliento. Como mencioné antes, la serie Erkenci-Kuş fue un fenómeno. Pero, ¿qué hizo que la escena del coche en particular resonara tanto con el público? No se trató solo de una escena romántica, fue un crisol de emociones, una representación de conflictos internos y, sobre todo, la explosión de una química innegable. El contexto, un viaje emocional ***. Para entender completamente el impacto de esta escena, debemos recordar el contexto en el que se desarrolla. Sanem y Can han pasado por un torbellino de emociones. Secretos, malentendidos, celos y un amor que lucha por florecer. El coche en este punto de la historia se convierte en una burbuja, un espacio íntimo donde las máscaras caen y la verdad emerge. El guión, por supuesto, jugó un papel crucial. Los diálogos cuidadosamente elaborados exploraban la vulnerabilidad de los personajes, sus miedos y sus anhelos. Pero ¿cómo se tradujo todo eso en la pantalla? La respuesta reside en la interpretación de Demet y Can. La magia de la interpretación, un juego de miradas ***. La actuación de Demet Özdemir y Can Yaman en esta escena fue simplemente magistral. No se limitaron a recitar líneas, se metieron en la piel de sus personajes, sintiendo cada emoción, cada conflicto. Demet Özdemir Demet, con su mirada expresiva y su capacidad para transmitir la fragilidad y la fuerza de Sanem, nos cautivó. En el coche vemos a una Sanem desgarrada, luchando entre el amor y el resentimiento. Sus gestos, sus lágrimas, su voz temblorosa, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión y emoción palpable. Can Yaman Can, con su magnetismo y su capacidad para encarnar la complejidad de Can, nos dejó sin aliento. En la escena del coche vemos a un Can vulnerable, enfrentándose a sus propios errores y a la posibilidad de perder a la mujer que ama. Su mirada profunda, su voz grave y su lenguaje corporal transmitían una mezcla de dolor, arrepentimiento y deseo. El poder de los detalles, la puesta en escena ***. Pero la interpretación por sí sola no es suficiente. El equipo técnico de Erkenci-Kuş se esmeró en crear una puesta en escena que realzara la intensidad de la escena del coche. La cámara se convirtió en un personaje más, acercándose y alejándose de los actores, enfocando sus rostros, capturando sus gestos. Los movimientos de cámara, en ocasiones, eran bruscos, reflejando la tensión de la situación. En otros momentos la cámara se detenía, permitiendo que el espectador se sumergiera en la intimidad de la escena. La iluminación La iluminación fue otro elemento clave. Se utilizaron luces y sombras para crear un ambiente de misterio y dramatismo. En algunos momentos la luz era tenue, creando una atmósfera de intimidad. En otros la luz era intensa, resaltando las emociones de los personajes. La música, por supuesto, jugó un papel fundamental. La banda sonora de Erkenci-Kuş era conocida por sus melodías pegadizas y sus letras emotivas. En la escena del coche la música se adaptó a la perfección a las emociones de los personajes, intensificando el impacto de la escena. El director supo cuándo subir el volumen, cuándo bajarlo y cuándo dejar que el silencio hablara. Detrás de cámaras, secretos revelados ***. Como mencioné antes, la magia de la escena del coche no se limitó a la pantalla. Detrás de cámaras se vivieron momentos muy interesantes. Gracias a las redes sociales y a los vídeos filtrados, pudimos vislumbrar un poco de lo que sucedió fuera del set. La química entre los actores La química entre Demet y Can era innegable. Se notaba que se llevaban bien, que se respetaban, que se apoyaban. En los vídeos detrás de cámaras podemos verlos riendo, bromeando, compartiendo momentos de descanso. Esta complicidad, por supuesto, se tradujo en la pantalla, haciendo que la escena fuera mucho más creíble. El trabajo en equipo La escena del coche requirió un gran trabajo en equipo.
El director, los actores, el equipo técnico, todos trabajaron en conjunto para crear una escena inolvidable. Se dice que durante los ensayos Demet y Can se involucraban mucho en la construcción de sus personajes. Investigaban, se informaban, discutían, proponían. Esta dedicación se notaba en el resultado final. Asterisco, 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 la improvisación, asterisco, asterisco, a veces, la improvisación es clave. Durante el rodaje hubo momentos en los que Demet y Can improvisaron, añadiendo detalles a sus personajes que no estaban en el guión. Esta espontaneidad, por supuesto, hizo que la escena fuera aún más auténtica. Asterisco, asterisco, el coche, un símbolo de libertad y conflicto, asterisco, asterisco. Ya hemos hablado de la importancia del coche como escenario, pero es fundamental profundizar en su simbolismo. El coche en Erkenciskus representa muchas cosas. Asterisco, 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 la libertad, asterisco, asterisco, el coche es un símbolo de libertad y escape. En la escena del coche, los personajes se liberan de las presiones del mundo exterior. Se atreven a mostrar sus verdaderos sentimientos. Asterisco, 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 el conflicto, asterisco, asterisco, el coche también es un símbolo de conflicto. Es en el coche donde los personajes se enfrentan a sus problemas, a sus errores, a sus miedos. Asterisco, 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 la intimidad, asterisco, asterisco, el coche es un espacio íntimo, un lugar donde los personajes pueden estar a solas. Es en el coche donde se producen los encuentros más importantes. La elección del coche, su diseño y su ubicación fueron cuidadosamente pensados para realzar este simbolismo. El coche se convirtió en un personaje más, un elemento clave en la narrativa. Asterisco, asterisco, el impacto en las redes sociales, un fenómeno viral, asterisco, asterisco. La escena del coche fue un fenómeno viral. Las redes sociales explotaron con comentarios, imágenes, memes y edits. ¿Por qué esta escena generó tanta expectación? Asterisco, 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 la identificación del público, asterisco, asterisco, la gente se sintió identificada con las emociones de los personajes. Todos hemos experimentado el amor, el dolor, la angustia, la pasión. Ver estas emociones representadas en la pantalla, de una manera tan auténtica, generó una gran conexión con el público. Asterisco, 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 la química entre los actores, asterisco, asterisco, la química entre Demet y Can era innegable. Esto hizo que la escena fuera aún más atractiva. El público quería saber qué pasaba entre ellos, tanto en la ficción como en la realidad. Asterisco, 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 el misterio, asterisco, asterisco, la escena del coche estaba llena de misterio. El público quería saber qué iba a pasar, cómo iba a terminar la historia. Asterisco, asterisco, anécdotas y curiosidades, más allá de la pantalla, asterisco, asterisco. Ahora, como les prometí, les voy a contar algunas anécdotas y curiosidades que encontré investigando sobre este tema. Asterisco, 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 las repeticiones, asterisco, asterisco, hubo un momento en el que, durante el rodaje, se tuvo que repetir la escena varias veces debido a problemas técnicos. Lejos de molestarse, Demet y Can aprovecharon el momento para improvisar y probar cosas nuevas. Esto, por supuesto, hizo que la escena fuera aún más divertida y espontánea. Asterisco, 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 el equipo técnico, asterisco, asterisco, el equipo técnico tuvo que improvisar mucho para poder capturar la emoción de la escena. El espacio era reducido, las cámaras eran limitadas, pero lograron un resultado espectacular. Asterisco, 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 el impacto en la carrera de los actores, asterisco, asterisco, la escena del coche catapultó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman a nivel internacional. Ambos actores se convirtieron en estrellas de renombre, protagonizando nuevas series y películas. Asterisco, asterisco, el legado de la escena del coche, un recuerdo inolvidable, asterisco, asterisco. La escena del coche en Erkenciskus es mucho más que una simple escena de una serie de televisión. Es un momento único, un reflejo de la química entre dos actores, del trabajo en equipo y de la pasión por el cine. Es una historia que nos robó el corazón y que, con el paso del tiempo, sigue emocionando a todos los que la vieron. La escena del coche se convirtió en un símbolo del amor, de la pasión, del conflicto y de la esperanza. Es un recuerdo imborrable de una serie que nos hizo reír, llorar y suspirar. Asterisco, asterisco, conclusión, el coche como símbolo eterno, asterisco, asterisco. Amigos, amigas, hemos llegado al final de este viaje por el fascinante mundo de la escena del coche en Erkenciskus. Hemos explorado el contexto, la interpretación, la puesta en escena, los detalles detrás de cámaras, el impacto en las redes sociales y las anécdotas más jugosas.
Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo, tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes esta pasión por las series turcas, por Demet Özdemir y Can Yaman, y por todos los momentos que nos emocionan. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, el mundo de las series turcas es fascinante. Y juntos lo vamos a seguir descubriendo. ¿Qué les pareció todo lo que descubrimos? ¿Les sorprendió algo en particular? Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué otras series turcas les gustan, qué otros secretos les gustaría que investigáramos. Quiero saber su opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima aventura en el mundo de las series turcas.